Bien, yo quiero predicar y dar por lo menos esta noche el propósito de por qué quizás Dios nos ha colocado este tema, ya que soy de las personas que siempre pienso que antes de usted hablar de cualquier cosa tiene que vivirlo. Entonces, de alguna manera entienda que lo que voy a predicar es más que lo que estoy viviendo, que lo que voy a decir, y más lo que Dios ha tratado conmigo que lo que usted pueda pensar. Jeremías capítulo 1. Bendecimos la vida de las personas que se conectan en las redes sociales, mientras los que tienen transmisión de la iglesia. Gracias al profeta Lisandro Alcántara, que de verdad es una bendición. Tuvimos un poco inconveniente para llegar temprano, pero Dios es bueno. Dios bendiga a mi hermano Miguel Silverio, Jonathan. Miguel vino en estos días fuera del país y yo sé que Dios lo usó y le va a seguir usando en este país. Jeremías capítulo 1. Hay algunas cosas que ya usted conoce aquí, pero no está de más notificarla de nuevo. Jeremías capítulo 1, en el nombre del eterno Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que residieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, Nadot. Le vino también de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado, y vino también en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la deportación de Jerusalén en el mes 5. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Yo dije: Señor Jehová, no sé hablar porque soy un muchacho. Me dijo Jehová: no digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás, y todo lo que te mande, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Eterno Dios, gracias por este momento y por este espacio. Bendícenos y tu nombre será glorificado. No se vaya el pianista o los muchachos, por favor, pueden estar ahí. Yo quiero predicar con este mismo tema de consagrados. La palabra consagrados o el término consagrados dentro de nosotros los religiosos es una palabra muy conocida, ya que de alguna manera todo el que se involucra en la casa de Dios comienza a recibir influencias, palabras directas de lo que significa la palabra consagrado. Sin embargo, la Biblia tiene sus propias definiciones de lo que es la palabra consagrado. Hay una palabra hebrea conocida como la palabra kadas, que significa separado, apartado, escogido por Dios para un propósito. Y eso es lo primero que quiero que entendamos en esta noche. La palabra consagración, Dios la utilizó por primera ocasión con Moisés para escoger algunos sacerdotes con un propósito. La consagración en la Biblia en ningún momento determinado perdió el propósito. Ninguna consagración perdió el propósito simplemente por el ser consagrado. Cuando analizamos las historias bíblicas y toda persona que Dios la llamó a consagración, que Dios la marcó a esa persona, Dios le dio un propósito. Y es importante que le prestemos atención a esto, porque cada persona que está aquí, cada persona que presencia este momento fue diseñada con un propósito. Y es importante observar que siempre que Dios quiso cumplir la voluntad de sus propósitos dentro de la vida de un profeta, dentro de la vida de un cristiano, dentro de la vida de cualquier ministerio, vamos a encontrar a un Dios que primero llamó a tal profeta o a tal líder a una consagración. Por lo tanto, si encontramos en la Biblia que la palabra consagración tuvo peso, tuvo dirección de Dios, tuvo directrices de Dios, nosotros no la podemos pasar por alto. Es impresionante a veces el diagnóstico espiritual que podemos sacarle a una generación. Cuando analizamos de cierta manera la condición de alguna generación, siempre digo esto, señores, nosotros quizás los predicadores no tenemos un teléfono rojo de Dios, donde Dios nos llama y nos dice todas las cosas que están pasando espiritualmente en medio de la congregación. Quizás no, esa no sea mi condición, personalmente lo digo. Hay algunos que les respeto su espiritualidad, ellos sí tienen, siempre Dios le habla, pero bueno, ese es otro punto. Pero aquellas personas que de alguna manera
manera nos movemos en el ministerio, de alguna manera u otra observamos la nación, observamos a los evangélicos, observamos a los cristianos y podemos sacar un diagnóstico de lo que la iglesia es. Nosotros, lo que Dios nos permite quizás ministrar, vamos allí, vamos aquí, vamos a diferentes iglesias y podemos saber lo que pasa. Y es impresionante observar que a veces a la generación que tenemos le falta una consagración genuina. Hello, voy tocando algunos puntos. Cuando analizamos esto, señores, y podemos observar lo que está pasando con la iglesia del siglo XXI. En estos días le oraba a Dios y le decía: Señor, tenemos una iglesia muy movilizada, tenemos una iglesia de mucho empuje, los mejores congresos, las mejores victorias físicamente. El Señor me habló y me dijo: Olvin, detente, no te confíes de lo que tú ves. Y por primera vez después de 2 años que no tenía visiones ni revelación, el Señor me mostró una visión. Y cuando me mostró la visión, yo me encontraba frente a un sinnúmero de profetas y sacerdotes en fila. Pastor, escuche esto. Y habían 2 puertas. Una puerta decía puerta de los peces y otra puerta decía puerta, la puerta hacia el altar. Cuando yo observo esto y yo analizo esto como la Biblia lo titula, así mismo en Israel se dividía por varias puertas. Había puerta de las ovejas, había puerta hacia los peces, o mejor dicho, la puerta de los peces. Pero la puerta de las ovejas era la puerta que dirigía específicamente a la adoración que la gente iba a ofrecer al culto. Y cuando yo estoy en la visión, pastor, yo observo que van pasando sacerdotes vestidos como en el tiempo judío, iban caminando hacia la puerta de los peces. Y el Señor me dijo: Orvin, ¿qué tú vas a hacer? De momento apareció en mi mano un madero, porque la puerta de las ovejas en la visión estaba destruida. El Señor me dijo: ¿qué? ¿Vas por la puerta de los peces o quieres reconstruir tu propia puerta? Entonces yo aprendí algo. Escuche esto, que Dios trataba de decirme a mí: Orvin, es que tú no puedes continuar buscando el reino, buscando lo profético por los beneficios de los peces, si no has entrado por la puerta de las ovejas. A veces la gente se confunde cuando Jesús multiplica los panes y los peces, pero hay un contexto que hay que analizar. Cuando analizamos el contexto de que Jesús multiplica los panes y los peces, hay algo que pasa anterior. La Biblia revela que Jesús iba camino a Jerusalén porque había una fiesta de los judíos, y en esta fiesta dice que había un paralítico que allí, que ya hacía muchos años que estaba cerca de la puerta de las ovejas, donde estaba el pórtico, ese pórtico donde estaba este paralítico. Y analizamos lo que pasa, y es que Jesús entró a Jerusalén por la puerta de las ovejas, que simbolizaba relación. La puerta de las ovejas era necesario construirse cuando Jeremías, la primera puerta que restauran los sacerdotes, era la puerta de las ovejas, porque los sacerdotes decían: no podemos ir a buscar los beneficios de Dios si primero no restauramos la relación. Y esta generación, hello, le voy a decir algo. Encontramos que Jesús, cuando sube al templo, que pasa la fiesta, de allá baja por la puerta de los panes y los peces. Por eso viene la multiplicación. Yo aprendí un principio de esto: es que el día que tú comiences a entrar por la puerta de las ovejas a buscar relación, cuando salgas de la relación, los panes y los peces serán fáciles de multiplicarse. Entonces, ¿por qué esta generación vive victorias ficticias que solamente son apariencia? Porque la mayoría de nosotros, como en la visión que tuve, caminamos para la puerta de los peces. La de los peces simboliza beneficios, la de las ovejas simbolizaba sacrificios, porque todo lo que entraba, pastor, por la de las ovejas tenía que morir. El problema de muchos de nosotros es que no estamos dispuestos a morir, solamente queremos beneficios. Yo vine a hablarle a una generación que le va a decir a Dios: yo estoy dispuesto a reconstruir esa puerta que se ha roto. Basanda, yo estoy dispuesto a entrar por donde muchos han querido olvidar. Entonces es aquí donde nace el término, la palabra consagración o consagrados en mí. Entonces yo le dije: Señor, yo necesito hacer algo. No solamente yo puedo restaurar mi relación, yo necesito impulsar a alguien. Y es impresionante lo que encontramos aquí en Jeremías. ¿Por qué? Porque encontramos un profeta que Dios lo despierta fuera de contexto para su vida física. Jeremías, un profeta que Dios le habla aquí. Jeremías era de la generación sacerdotal.
tenemos que analizar que Jeremías es de la generación sacerdotal, pero que está en Benjamín. Hay algunos contextos que quizás no lo voy a tratar aquí porque hay mucho tiempo. Sin embargo, encontramos a este profeta que recibe una palabra de Dios esperando turno para ser sacerdote. Hay que analizar esto. Señores, a mí me llamó la atención que Dios, habiendo más hombres en ese tiempo, quiere despertar un ministerio profético con alguien que no debería de ser profeta, que debería de ser sacerdote. Hello. Jeremías quizás estaba muy interesado haciendo un turno muy fino para ser el próximo sacerdote. Quizás a Jeremías le interesaba mucho el título. Quizás a Jeremías como niño le interesaba mucho la posición sacerdotal. Sin embargo, a mí me llama la atención que el día que Dios decide hacer algo con Jeremías, Dios le llama y le dice: Jeremías, mira, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Yo te consagré, yo te aparté. Para Jeremías, aunque usted no lo crea, esta palabra a la edad que Jeremías la recibe no concordaba. ¿Por qué? Porque él no tenía 30 años. Acuérdese que la edad media o la edad exacta para un sacerdote es la edad de 30 años. Él es un niño. Él no concibe recibir una palabra de que Dios le esté hablando de consagración cuando todavía él sabía que no se había acercado el tiempo de su separación. Yo tengo la palabra profética para alguien, y es para decirle: es que el día que tú te consagras con Dios, Dios acelera lo que tú pensabas que tenías lejos. Hello. Jeremías no concibía que había llegado su turno porque estaba esperando los años que pasaran. A veces Dios quiere despertar lo profético en tu vida y tú estás ignorando que aunque el tiempo humano esté diagnosticando algo, lo profético de Dios te está diciendo: esta es mi hora. Entonces la cosmovisión de Jeremías no concordaba con la palabra que estaba recibiendo. ¿Cómo es que yo voy a entrar en turno cuando tan siquiera yo soy un niño? Yo no sé hablar. No simplemente eso, es que la palabra que tú me estás revelando no concuerda con lo que yo soy. Hello. El día que tú te mueres a ti mismo y tú entras en consagración y en separación, tu identidad cambia. Hello, señores. Lisandro acaba de hablar de intimidad. En estos días le decía a una iglesia: es que en el mismo lugar que Dios quiere que tú seas santo, en ese mismo lugar el diablo quiere que tú seas un pecador. Hello. La Biblia revela que en la intimidad podemos encontrar a Dios, pero donde el diablo quiere que tú seas un pecador, en la misma intimidad, que tú oras, en esa misma intimidad otros son adúlteros. En la misma intimidad que tú buscas a Dios, otros son fornicarios. En la misma intimidad que tú decides alcanzar al Eterno, hay algunos que están haciendo pacto con el otro. Y yo le voy a decir algo. Dios, estamos hablando de una separación, de una santificación del Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento dice: vosotros sois mi sacerdocio santo. Nos llama sacerdote. Nunca Dios separó, marcó a alguien fuera de un propósito. El problema, y quizás me voy a meter un poquito en problema con lo que voy a decir, es que algunos se enamoraron del propósito y perdieron la consagración. Pero cuando analizamos el contexto de lo que Dios le da a Jeremías, vamos a analizar y encontrar que Dios a Jeremías no le da un propósito primero. Dios le da una consagración. Jeremías no te ha impuesto a ver una consagración desde el vientre. Dios le está diciendo: desde el vientre de tu madre te santifiqué. Jeremías sabe que ningún sacerdote puede ser santificado desde el vientre. Aunque él sea de la generación sacerdotal, él sabía que desde el vientre no se puede santificar a nadie. Porque te voy a decir algo: Dios comienza a romper la cosmovisión que tú tienes de lo que es Él el día que tú te sentas o te entras en conformidad a lo que está pasando. Lo que pasa era que Jeremías estaba muy conformado al siglo, y Dios le está dando una palabra que le está rompiendo la estructura que él tenía de ese tiempo. Hay palabras que Dios te va a dar el día que tú entres a un nivel de consagración que destruirá tu mentalidad humana para transicionarle una mentalidad espiritual. Jeremías, aunque tú no estés impuesto a ver un niño consagrado desde el vientre, yo lo voy a hacer contigo. Entonces yo entendí que Dios, el día que tiene un propósito determinado con alguien, lo va a hacer, no importa las condiciones y los pensamientos de ese tiempo. Yo aprendí algo. Si analizamos, todos los profetas caminaban ¿qué? Contra la voluntad del pueblo. Fíjese,
Muy pocas veces los profetas caminaron en corriente de la voluntad del pueblo. Yo entendí algo. Dios en Jeremías establece una consagración que primero le mata su cosmovisión cristiana, o mejor dicho, su cosmovisión judía, para poder luego levantarlo a él y poder destruir la cosmovisión judía que tenían otros de pecado. Aprendí un principio. El día que Dios te va a marcar y te va a señalar, o el día que Dios va a hacer algo en la nación, antes de Dios despertar una nación, primero despierta un profeta. Pero antes de Dios despertar un profeta, primero lo mata para luego darle vida. Hello. Es que mientras yo tenga mi humanidad viva, no es posible la conmovisión de Dios. El problema es que la convicción que acostumbramos a ver es a ver un sinnúmero de profetas con un estilo, pero Dios le gusta manejarse con estilos extraños. Por eso yo creo en los hombres de Dios que tienen maneras como extrañas de predicar. Yo creo en los profetas que usted lo ve como de una manera rara. ¿Y qué es lo que pasa? Él no viene conforme a nosotros pensamos. Él tiene un estilo raro, él tiene una manera rara. Lo que pasa es que a Dios le gusta despertar ministerios, hello, diferente a la mentalidad humana. Pero escuche esto, voy cerrando. Jeremías dice: yo soy un muchacho, yo no tengo la capacidad de hablar, no estoy listo. Entonces Dios le dice: no diga yo soy un niño, porque lo que yo te diga, tú dirás, y a donde yo te mande, eso tú vas a hacer. Pero escuche esto, le dice: yo te he dado por profeta a las naciones. Y quiero que los profetas me escuchen aquí, porque lo primero que Dios hace darle a Jeremías no es un propósito. Lo primero que Dios hace es consagrarlo para luego darle un propósito. Yo entendí que en este tiempo tenemos muchos profetas con ministerios prostituidos, porque amaron el propósito pero nunca buscaron la consagración. No es verdad que tú tienes un llamado muy fino y tú nunca te has consagrado. El problema de esta generación es que esta generación está muy dispuesta o está muy impuesta a ver el progreso público, pero nadie quiere buscar el progreso en secreto. El problema de esta generación es que está impuesta a amar el glamour del propósito, pero no a amar las consecuencias del propósito. Dios le dice a Jeremías: yo te doy como profeta, pero Jeremías entendió bien claro que primero Dios lo consagró. A veces el propósito pierde la consagración. Es difícil que la consagración pierda el propósito. Lo que más tenemos hoy es hombres y mujeres que perdieron la consagración aún teniendo el propósito. ¿Usted sabe por qué aquel día muchos van a decirle: en tu nombre echamos fuera demonios? Porque perdieron la consagración. Entonces no me hables del nivel de propósito que tienes, háblame del nivel de consagración que tienes. El nivel de tu consagración me habla de quién tú eres, no es tu nivel de propósito. La gente ama el glamour del propósito, porque en el propósito yo adquiero los beneficios, pero en la consagración los beneficios me desbaratan a mí. Hello. Entonces, si tú quieres que Dios haga algo contigo en público, comienza a amar lo que pasa con Él en el secreto. Si tú quieres que Dios haga algo contigo delante de los profetas, comienza a amar lo que pasa en intimidad. Voy cerrando. Los hijos de Elí tenían un propósito muy definido, pero corrompieron el propósito. El problema es que el propósito se puede corromper no importando la posición, puede ser muy alta. Y me atrevo a decir que el 90% de las posiciones altas está corrompida en este tiempo. Dios no enamora a Jeremías de la plata ni de la ofrenda. Enamora a Jeremías, hello, del carro nuevo, de las bendiciones. A veces la gente ve a uno con un traje muy bonito, pero no sabe lo que uno está pasando. A veces usted ve a un profeta muy hermoso y con buenas fotos y con buenas redes sociales, pero usted no sabe que ese profeta está siendo desbaratado por Dios. Entonces eso se llama consagración. A la gente no le gusta esta palabra, aunque esté de moda. Yo se lo voy a decir: hay palabras que son tendencia en el público, pero no son tendencia en lo íntimo, porque hay gente que lo viven de boca para afuera. Entonces la consagración nos va a separar. Fíjese que la consagración era separarlo, aislarse.
Miguel, a nosotros no nos gusta aislarnos. Para nosotros en este tiempo las redes sociales son demasiado buenas. Yo no creo en esos profetas que pasan 24/7 con el teléfono en la mano y no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para buscar a Dios. No me hables a mí de ministerio, no me hables de que tú tienes un propósito fino si tu vida en lo íntimo está desconectada de lo que tú haces en público. Yo quiero llamar a esta generación, escúcheme bien. Usted fue llamado a consagración independientemente. Hay dos tipos de consagración. Una de las que Dios le hace a Jeremías, que es una consagración involuntaria. Dios no le preguntó a Jeremías: te voy a santificar, te voy a honrar. Dios no se lo preguntó. Pero esto solamente pasa en casos aislados. No encontramos en la Biblia tantas situaciones como la de Jeremías. Ahora hay otro tipo de consagración, que es consagración voluntaria, que es la que hace Daniel cuando Daniel dice: yo propuse en mi corazón no contaminarme. Y dice la Biblia en ese mismo texto que Dios puso en gracia a Daniel. Dos tipos de consagración. La mayoría de la gente se queja porque Dios no lo llamó a consagrarse como a Jeremías. Pero hay un tipo de consagración que es consagración voluntaria, que esa es la que logra estructurar un espíritu a la altura del propósito de Dios sobre tu vida. Dios tenía un plan diseñado con Jeremías específico, contigo también lo tiene. Pero para aquel que no tiene una consagración absoluta, una consagración revelada, hello, tú tienes una consagración voluntaria. En medio de una generación que había dicho que iba a blasfemar el nombre de Dios con 1000 razones, había 1000 razones para Daniel quejarse delante de Dios y decirle: yo más nunca vuelvo a ser santo. Le mataron al papá enfrente, quizás al abuelo, a la tía. Lo llevaron 700 pico de kilómetros, bueno, casi 1500 kilómetros caminando a pie. Era un príncipe, de los príncipes, de la gente que sabía hablar bien. Pero Daniel pudiera llegar a Babilonia y decir: hasta aquí llegó la santidad, hasta aquí llegó la fidelidad, hasta aquí llegó la reforma que hizo Josías, hasta aquí llegó la reforma de Joacim. Se acabó, Dios, yo no voy a continuar, hello. Sin embargo, cuando él llega al lugar donde lo iban a establecer como esclavo, él dice: yo voy a cambiar mi contexto por medio de la consagración. Fíjense, yo le voy a decir esto y cerré. La consagración siempre es contrario a lo que humanamente te hace fuerte. La consagración siempre es contraria a lo que humanamente te hace fuerte. Lo que a los otros magos iban a hacer fuerte, a los otros sabios, pero que a Daniel no, eso convirtió a Daniel en un hombre fuerte. Lo que otros veían como fortaleza, Daniel lo vio como menosprecio. Dijo: yo no me voy a contaminar. Esa es la diferencia entre un consagrado para Dios y uno que está dentro de la religión pero tiene el mundo dentro. Lo que todo el mundo hace hoy aparentemente hace fuerte: hablar con 3 muchachas al mismo tiempo, enamorándolas, tener un matrimonio y tener 2 mujeres en la calle. Eso hace fuerte a algunos. Cometer pecado en lo íntimo y venir y ministrar, hacer creer que soy un santo. Un profeta que te dice: comete lo malo, que eso no es nada. Aquí todos caemos, sí, porque hoy todo el mundo habla de la misericordia y la gracia de Cristo. Han maldecido esa misericordia que realmente no es misericordia, porque todo el mundo habla de la misericordia y la gracia de Cristo, pero nadie habla de su santidad y su carácter. Él es misericordia, Él te salva. Hello, Jesús fue santo antes de salvar. Lo primero que Jesús fue santo. Háblame primero de quién tú eres en Dios, y luego háblame de propósito. Entonces, si por si acaso hay algún propósito adúltero, aborta. Tú puedes caminar 100 años con un propósito, pero si esos 100 años no fueron consagrados, de nada te valió correrlo. Hello, pueden pasar 20 años a ti conociéndote como el ungido, como el profeta, pero si duraste 20 años sin consagrarte, de nada te sirven esos 20 años de ministerio. De nada te sirven esos 20 años de glamour si Dios no te conoció. Te conocieron miles en tarimas, pero Dios nunca te conoció en lo íntimo. Rompe con esa maldición y vas a ser el próximo profeta en medio de una crisis. La persona que continúa.